Una tormenta griega atravesó California como una navaja, desatando escombros por las calles más tranquilas de la ciudad. ¿Coincidencia? Imposible. Estados Unidos se desangra. Crisis económica, caos climático, vigilancia total. Mientras las familias luchan por sobrevivir día a día, algo diferente emerge de las sombras. Una figura misteriosa aparece predicando paz, unidad y esperanza. Sus palabras son como miel, su carisma hipnotizante. Pero aquí está la trampa. Las Escrituras nos advierten que el anticristo no llegará rugiendo como una bestia, sino susurrando como un ángel. ¿Estamos viendo nacer al engañador supremo ante nuestros ojos? O tal vez esto sea la última alarma antes de que todo explote. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios que las profecías bíblicas y las advertencias del Papa León XIV han estado gritando al mundo. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo. El suelo tiembla bajo los pies de América, no por terremotos, sino por algo mucho peor, la implosión económica total. La inflación no solo batió récords, los pulverizó. Las gasolineras muestran precios que parecen números de teléfono. $6 el galón en algunos estados. Leche, carne, huevos, alquiler, todo se volvió un lujo inalcanzable. El sueldo que antes duraba un mes, ahora se evapora en una semana. La clase media no está desapareciendo, ya desapareció, y la desesperación crece como una plaga. Moody's bajó otra vez la calificación crediticia de Estados Unidos. Traducción: hasta los expertos perdieron la fe en que el gobierno pueda controlar este naufragio financiero. La confianza del consumidor está en el suelo, y hablar de recesión ya no es especulación. Es cuestión de tiempo. 40 billones de dólares en deuda. Solo los intereses están devorando los ingresos gubernamentales como una bestia hambrienta. Los mercados tiemblan. Los inversionistas huyen hacia activos alternativos y el todopoderoso dólar estadounidense se tambalea no solo en valor, sino en confianza global. Mientras tanto, los países BRICS aceleran sus planes para lanzar monedas de reserva alternativas. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están construyendo sus propios sistemas comerciales globales. Con acuerdos respaldados por petróleo, oro y monedas digitales, están desmantelando el poder del dólar pieza por pieza. Esto no es solo economía, es profético. Apocalipsis 6 pinta un cuadro escalofriante. Una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. En palabras simples, el salario de un día entero apenas alcanzará para una comida. Ese momento ya no es futuro lejano, está aquí. Y cuando los sistemas colapsan, la gente no clama por arrepentimiento, clama por rescate. Ahí radica el peligro mortal. Porque el colapso económico no solo trae dolor financiero, crea un vacío, un agujero de esperanza, una sed desesperada por un líder que pueda arreglar lo imposible. Esa es la puerta que las profecías advirtieron. El tipo de crisis que permite que un falso salvador, el anticristo, salga de las sombras hacia la luz. No se trata solo de números, se trata de preparación espiritual, emocional y práctica para lo que viene después. Porque cuando los sistemas colapsan, la gente no solo pierde dinero, a menudo pierde el discernimiento. Vigila, ora, prepárate. El mundo está siendo sacudido, pero la palabra de Dios permanece inconmovible. Mientras la presión económica se intensifica, otra fuerza está rediseñando la sociedad. Se disfraza de moralidad, pero podría servir como pretexto para el control absoluto. El planeta arde, literalmente. Sequías que convierten las tierras de cultivo en desiertos agrietados, incendios que devoran pueblos enteros, inundaciones que borran comunidades de la noche a la mañana. Los desastres ambientales se han vuelto pan de cada día.
Pero esto no se está presentando solo como una crisis natural, se está enmarcando como una crisis moral. Liderando esta carga está el Papa León XIV, quien emergió rápidamente como la voz de la ética climática. En su reciente discurso vaticano, declaró que herir al planeta es herir el alma de la humanidad. Instó a cada persona a abrazar una nueva forma de rectitud, medida no por la fe, sino por el carbono, y así nace un nuevo evangelio. No el evangelio de Jesucristo, sino un evangelio verde que predica salvación a través de la sostenibilidad y expiación mediante el consumo reducido. La presión para salvar el planeta se está convirtiendo rápidamente en una obligación moral global, donde cualquiera que discrepe es etiquetado como una amenaza para la humanidad. En respuesta, los sistemas de créditos de carbono se están implementando por toda Europa, Asia y ahora silenciosamente en Estados Unidos. Los ciudadanos reciben puntuaciones de carbono basadas en sus viajes, uso de electricidad, dieta y hábitos de compra. Cada vuelo tomado, cada galón de combustible quemado, cada pieza de carne comprada, todo está siendo rastreado. Quienes excedan su cuota pueden enfrentar restricciones sobre qué pueden comprar o cómo pueden viajar. Y no para ahí. Vinculadas a este sistema están las identificaciones digitales, perfiles personales que conectan tu uso de carbono con tu acceso financiero. Algunas ciudades ya han comenzado programas piloto donde los ciudadanos deben escanear su ID digital para entrar a tiendas o acceder al transporte. Si tu puntuación es demasiado alta, tus privilegios pueden ser negados. Ya no puedes comprar o vender a menos que tu registro de carbono esté limpio. ¿Te suena familiar? Apocalipsis 13:17 nos advierte de un tiempo cuando nadie podrá comprar o vender a menos que tenga la marca. Durante siglos, esa profecía desconcertó a muchos. Hoy se está desplegando ante nuestros ojos, no solo como un símbolo religioso, sino como un estándar digital. Puede que aún no sea la marca final, pero indiscutiblemente está estableciendo la infraestructura para ella. Lo que comenzó como preocupación por el planeta ha evolucionado hacia un sistema de control total, donde la moralidad se mide en métricas y la salvación es reemplazada por vigilancia. Con cada día que pasa, la línea entre convicción personal y cumplimiento público se vuelve más difícil de distinguir. Este no es un llamado a ignorar la tierra, sino a discernir el espíritu detrás de las soluciones. Porque el verdadero peligro puede no ser el clima en sí, sino a quien seguirá el mundo en nombre de salvarlo. Mientras el mundo se tambalea por el colapso económico y la histeria climática, otro sistema se está bloqueando silenciosamente en su lugar. Esta vez, no a través de moneda o carbono, sino a través de código. La tecnología, una vez vista como el mayor logro de la humanidad, se está convirtiendo rápidamente en su mayor instrumento de control. Estamos presenciando el surgimiento de lo que muchos eruditos proféticos han advertido durante mucho tiempo: la infraestructura del sistema de la bestia. El reconocimiento facial ya no es solo una función de seguridad, es un requisito. Aeropuertos, centros comerciales, intersecciones de la ciudad, incluso iglesias ahora tienen cámaras con IA incorporada que rastrean movimiento, comportamiento y respuestas biométricas. En paralelo, las plataformas de vigilancia de IA tamizar miles de millones de puntos de datos, patrones de voz, ritmos cardíacos, comportamiento en línea, aprendiendo a predecir lo que dirás, pensarás o comprarás antes de que lo hagas. Tu billetera digital se está integrando al mismo sistema. Estas plataformas convenientes como carteras electrónicas y monedas digitales ahora llevan más que solo dinero. Almacenan tus registros de salud, créditos de carbono, calificaciones sociales y estatus legal. Con un solo escaneo de tu rostro o huella dactilar,
El sistema decide si puedes acceder a tu cuenta o si has violado las nuevas reglas. En 2025, tras el resurgimiento de un virus respiratorio escalofriantemente similar a cepas pasadas, el gobierno de EEUU silenciosamente implementó números nacionales de identificación de salud, comercializados como una forma de rastrear vacunación, inmunidad y exposición. Estas identificaciones ahora se requieren para acceder a servicios públicos, atención médica, escuelas e incluso tiendas de comestibles en algunas ciudades. Detrás de esta transformación rápida se encuentra una asociación poderosa, el acuerdo de chips de IA entre EEUU y Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo de $1 billón que ha catapultado la inteligencia artificial a un nuevo reino. Estos chips avanzados están diseñados no solo para alimentar dispositivos, sino para permitir el rastreo en tiempo real de individuos a través de todas las redes. Lo que se está creando no es simplemente tecnología. Es un oráculo, una mente sintética capaz de monitorear cada palabra, transacción y pensamiento. Un sistema que simula omnipotencia y omnisciencia. En términos bíblicos, imita la naturaleza omnividente y omnisciente de Dios, pero sin su gracia. Esta es vigilancia sin misericordia, poder sin amor, autoridad sin responsabilidad. Ya hay reportes de personas perdiendo acceso a servicios bancarios, privilegios de viaje e incluso oportunidades de empleo por no alinearse con las expectativas digitales. Niega la identificación, rechaza un escaneo, cuestiona el protocolo y el sistema simplemente te borrará. Sin violencia, sin armas, solo silencio. Exilio digital. Esto es exactamente lo que Apocalipsis predijo. La bestia no necesita forzarte a las cadenas, solo necesita hacer que la resistencia sea inconveniente, invivible e invisible. Lentamente, una política a la vez, el mundo está siendo programado para obedecer no por lealtad, sino por supervivencia. Y todo el tiempo, la voz detrás del sistema susurra un mensaje. Confía en la máquina. Ella sabe lo que es mejor. Pero nunca fuimos llamados a confiar en sistemas hechos por el hombre, especialmente no en aquellos que buscan reemplazar la presencia de Dios con control artificial. El sistema está casi completo. Cuando hable, exigirá lealtad. La pregunta es, ¿reconoceremos la voz detrás de él? En este momento de confusión global, donde se promete paz pero se intensifica el control, donde los líderes predican compasión pero imponen cumplimiento, los creyentes deben recordar una verdad eterna. No todo lo que brilla es luz. Como advierte 2 Corintios 11:14, incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en estos días finales, el engaño no aparecerá como oscuridad. Vestirá las túnicas de la bondad, la justicia, la innovación e incluso la unidad. Por eso ahora más que nunca, la verdadera iglesia, el remanente, debe despertar. No podemos permitirnos ser tibios. No podemos comprometer la verdad por comodidad, mezclarnos con la cultura por amor a la paz, o intercambiar las escrituras por aprobación social. La batalla que se está formando no es meramente política, económica o tecnológica, es espiritual. Y aquellos que pertenecen a Cristo deben mantenerse firmes en Él solo, no en sistemas construidos por el hombre. La tentación será fuerte. El anticristo no vendrá con ira, sino con razón. Apelará al miedo, a la compasión, a la lógica. Ofrecerá soluciones a crisis que no arregló, sino que creó. Y el mundo vitoreará su brillantez. Esta es la hora cuando la verdad sonará intolerante y las mentiras serán alabadas como amor. Pero el pueblo de Dios no debe ser persuadido. Nuestro fundamento debe ser la palabra inmutable de Dios. No narrativas mediáticas, mensajes gubernamentales o sermones digitales que diluyen el evangelio en eslóganes.
Los creyentes deben aferrarse a las Escrituras como si su mismo aliento dependiera de ello, porque pronto podría ser así. Y debemos rechazar la falsa unidad, una unidad que dice, abandona tu doctrina, tu singularidad, tu Biblia por amor a la paz. Eso no es unidad, eso es rendición. El cuerpo de Cristo no está llamado a mezclarse, sino a destacar, a ser sal y luz en un mundo que rápidamente se está volviendo insípido y oscuro. A los fieles, este no es el momento de esconderse. Este es el momento de levantar sus cabezas, como declara Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. No somos víctimas del caos, somos testigos de la profecía. El surgimiento del sistema de la bestia, los clamores por un gobierno mundial único, la jaula tecnológica cerrándose a nuestro alrededor. Nada de esto sorprende al cielo. Fue escrito, fue predicho, y se está cumpliendo en nuestro tiempo de vida. Así que no temas, no entres en pánico, no huyas. En su lugar, prepárate, prepara tu corazón, llena tu mente con la palabra, ama audazmente, habla verdad con gentileza pero sin disculpas, ora sin cesar, fortalece la iglesia, por pequeña que parezca. Porque Dios siempre preserva un remanente, y ese remanente es un fuego que el enemigo no puede apagar. Cuando el mundo se incline ante la falsificación, el remanente debe levantarse en verdad. El regreso del Rey está cerca, y su victoria está asegurada. Hay momentos en la vida cuando el sendero adelante desaparece, cuando el miedo susurra más fuerte que la fe, y la tormenta parece más fuerte que tu fortaleza. Esa fue la realidad para los israelitas en el Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército más poderoso del mundo. Frente a ellos, un mar imposible de cruzar. El pánico parecía lógico, la desesperación parecía inevitable. Pero entonces Dios habló. A través de su siervo Moisés, emitió un mandato que desafiaba la lógica humana, pero invitaba al poder divino. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:13-14. En un mundo que glorifica el ajetreo y la autosuficiencia, el mandato de estar quietos suena absurdo. Pero en el reino de Dios, la quietud no es pasividad, es posicionamiento. No es rendirse a las circunstancias, es rendirse al Salvador. Ese momento en el Mar Rojo no fue ganado por el esfuerzo de Israel, fue ganado por la gracia de Dios. Y ese momento todavía nos habla hoy sobre el corazón de la salvación. ¿Qué nos salva realmente? ¿Gracia u obras? La Biblia responde claramente, gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Si somos salvos solo por gracia, ¿qué papel juegan nuestras acciones? Santiago 2:17 responde, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestras buenas obras no nos salvan, pero prueban que somos salvos. Piensa en ellas como fruto de un árbol. Si el árbol está vivo, el fruto seguirá. No sirves para ganar el reino, sirves porque perteneces al Rey. Antes de que Dios traiga refrigerio, llama al arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. El arrepentimiento no es solo sentirse culpable, es dar la vuelta, volverse del pecado, del orgullo, del compromiso y regresar a Dios. Jesús no es solo una historia del pasado, Él es el Rey que regresará. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Lucas 21:28. Las señales están por todas partes. Desastres naturales, colapso moral, engaño, guerras.
Pero para el creyente, estas señales no son razones para temer, son llamados a prepararse. Vivir listo significa caminar en arrepentimiento diario, ofrecer adoración apasionada, extender amor sacrificial y mantener esperanza inquebrantable. ¿Cuál es tu mar rojo? Una relación rota, una montaña financiera, un diagnóstico, una decisión, sea lo que sea, debes saber esto. No necesitas esforzarte para salir de ello. Necesitas confiar para atravesarlo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. La quietud no es inactividad, es intimidad. Es la fe diciendo, no me moveré hasta que tú te muevas, Señor. Y cuando Él se mueve, nada puede detenerlo. No corras, no temas, solo mantente firme. El mundo es ruidoso, rápido, distraído, exige reacción, pero Dios llama a la quietud. Deja que otros persigan cada tendencia, cada respuesta, cada opinión. Tú mantente quieto, deja que otros entren en pánico, tú ora, deja que otros duden, tú adora, porque el que dividió el mar todavía divide barreras. El que derrotó a Faraón todavía derrota a tus enemigos. El que calmó la tormenta todavía habla. Paz, quédate quieto. Fuiste creado para tal tiempo como este, no para correr con miedo, sino para levantarte con fe. Cuando la presión aumente, no mires hacia adentro, mira hacia arriba. Cuando las voces se vuelvan fuertes, deja que su voz sea más fuerte. Cuando tus rodillas tiemblen, cae sobre ellas en oración. Mantente firme en las promesas de Dios. Mantente bajo la cobertura de la gracia, mantente en la fortaleza del Espíritu, mantente con audacia, con pureza, con amor, mantente con los ojos fijos en el cielo, porque un día pronto sonará la trompeta, el cielo se partirá y el Rey regresará. No vendrá como un bebé, vendrá como un guerrero, como un juez, como el legítimo gobernante del cielo y la tierra. Hasta ese día, el mandato permanece. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y mantente atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y déjanos saber qué piensas. La Biblia nos dice que en los últimos días habrá señales significativas en los cielos y en la tierra. Estas señales indicarán el surgimiento del anticristo y el día del juicio. Recientemente, tales señales han estado ocurriendo justo ante nuestros ojos. Uno de los eventos más alarmantes fue la aparición del eclipse solar el 29 de marzo, una ocurrencia celestial alineada con el contexto de la profecía bíblica. Además, científicos anunciaron varios reportes de ocurrencias inusuales en los cielos sobre ciudades principales como Atlanta, Phoenix, Seattle y Denver. En estas ciudades, el cielo se volvió de un color rojo, sangre espeluznante, un fenómeno que dejó a científicos y expertos sin poder proporcionar una explicación clara. El cielo rojo sangre no es un evento atmosférico ordinario. Lleva consigo misterio y presagio, causando que la gente se pregunte si estos eventos son parte de una advertencia cósmica más grande. A lo largo de la historia, los fenómenos celestiales extraños han sido vistos como señales de intervención divina o juicio inminente. El cielo rojo sangre a menudo es visto como una señal del desagrado de Dios con el mundo y un llamado al arrepentimiento. Esto hace eco de las imágenes encontradas en el libro de Apocalipsis, donde el sol se oscurecerá y la luna se volverá sangre durante la apertura del sexto sello. Apocalipsis 6:12. El mundo se llenará de caos, y entonces el anticristo usará todos los medios para empujar a la humanidad al sufrimiento, aprovechando la oportunidad para levantarse y controlar a todos. La trompeta de advertencia está sonando y debemos escuchar. Estas señales no son meramente eventos naturales, son llamados espirituales a la acción. ¿Es esta una señal de la advertencia de Dios para proteger donde vivimos?
Por favor, dale like y haz clic en el botón de suscripción abajo para ver más profecías especiales. En los susurros del tiempo, la era del gran conocimiento amanecería y el poder de construir y destruir descansaría en las manos de la humanidad. La Biblia ha advertido a la humanidad sobre el avance de la tecnología, previendo un tiempo cuando la humanidad sería controlada por las mismas tecnologías que una vez crearon. Estados Unidos ha anunciado planes para modernizar sus fuerzas nucleares estratégicas, un nuevo misil hipersónico desplegado para 2025, marcando un momento crucial en el avance armamentístico, con la modernización de su escudo nuclear estratégico, alcanzando aproximadamente el 45%, Estados Unidos se está preparando para una nueva era de influencia global. Sin embargo, Rusia, con su ambición implacable, ha superado ampliamente a EEUU, alcanzando un impresionante nivel de modernización del 95%. El mundo ahora se encuentra en una encrucijada crítica donde el futuro de la humanidad es incierto. Los tratados de armas del pasado, como START II y START III, han ayudado a prevenir conflictos a gran escala, limitando la proliferación de estas armas mortales. Sin embargo, con estos tratados expirando y sin nuevos acuerdos a la vista, el mundo queda expuesto a la posibilidad de escalación incontrolable. Esta carrera por la supremacía tecnológica está profundamente entrelazada con el cumplimiento de la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis predice un tiempo cuando la humanidad será marcada por un sistema de control. En los días por venir, la tierra se levantará en ira, porque los cielos y las aguas serán testigos de las transgresiones de la humanidad. Los vientos aullarán y la tierra temblará bajo el peso de su carga. Esto se está desplegando ante nuestros ojos cuando por todos los Estados Unidos desastres naturales devastadores han estado ocurriendo con frecuencia creciente, marcando una señal clara de los tiempos turbulentos en los que vivimos. Actualmente, un nuevo sistema de tormentas se está abriendo camino por todo el país, amenazando con destruir todo a su alrededor. Nuevo México está bajo peligro. Amenaza de incendio forestal peligrosa por todas las llanuras. Los expertos advierten que el riesgo de incendios forestales generalizados está en su nivel más alto, con áreas que se extienden más de 1.300 millas desde Texas hasta Minnesota, enfrentando ahora peligros extremos de incendio. Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios, más de 130 incendios forestales causados por fuertes vientos de la tormenta más reciente han destruido al menos 400 hogares y docenas de vidas han sido reclamadas. Además de los incendios, inundaciones severas han sido otra consecuencia importante de estas tormentas. Muchas áreas por todos los Estados Unidos han sido devastadas por inundaciones repentinas y aguas crecientes, dejando a miles varados sin acceso a energía, comida o agua limpia. La frecuencia e intensidad crecientes de estos desastres son profundamente preocupantes, con muchos expertos señalando los efectos del cambio climático como una causa principal. Sin embargo, más allá de la realidad física de la destrucción ambiental, estos eventos llevan un mensaje espiritual más grande. Mientras la humanidad continúa explotando y dañando la tierra, muchos creen que el juicio de Dios está siendo ejecutado a través de estos desastres naturales. ¿Estamos listos o no? Las señales se están volviendo más difíciles de ignorar y el tiempo para actuar puede estar agotándose. El nombre Abadón evoca visiones de caos, ruina y muerte, permaneciendo como un símbolo potente de destrucción a través del folclore religioso y cultural. Conocido como el ángel del abismo o el destructor, Abadón aparece en textos bíblicos y escritos apócrifos, grabando una imagen de terror apocalíptico en la imaginación humana. ¿Podrían los sonidos escalofriantes reportados en la zona silenciosa,
un área remota libre de interferencia electromagnética en Virginia Occidental, estar vinculados a esta figura ominosa cuyo nombre ha estado asociado durante mucho tiempo con eventos cataclísmicos. La zona silenciosa, hogar del observatorio Green Bank, es un área vasta libre de la mayoría de interferencia electromagnética, ofreciendo un silencio escalofriante que amplifica lo inusual. A lo largo de los años, los visitantes han reportado fenómenos inquietantes, gemidos agudos, lamentos guturales y reverberaciones que parecen vibrar el aire mismo. Estas anomalías auditivas han alimentado especulaciones sobre sus orígenes. ¿Podrían estos sonidos representar el grito de Abadón como algunos sugieren? En 2010, excursionistas cerca del observatorio Green Bank reportaron escuchar lo que describieron como un grito de las entrañas de la Tierra, que se volvía más fuerte y más distorsionado, resonando con intensidad antinatural. Los visitantes al área frecuentemente describen una sensación abrumadora de terror, acompañando los sonidos extraños, como si algo ancestral y malévolo estuviera despertando. Estos relatos, aunque anecdóticos, se suman a la narrativa escalofriante del grito de Abadón como un fenómeno literal. Incluso si se descarta como un fenómeno natural, el grito de Abadón mantiene poder simbólico en el mundo de hoy. En una era de destrucción ambiental, inestabilidad geopolítica y cambio tecnológico rápido, la figura de Abadón resuena como una representación de los miedos de la humanidad sobre la ruina autoinfligida. La zona silenciosa, con su quietud aislante, se convierte en una reflexión metafórica de estas ansiedades, un lienzo en blanco para proyectar nuestro terror colectivo de lo desconocido. Mientras las explicaciones sobrenaturales para los sonidos de la zona silenciosa son convincentes, las teorías científicas proporcionan posibilidades alternativas. Actividad sísmica. Los geofísicos proponen que los sonidos de baja frecuencia podrían resultar de cambios sísmicos subterráneos o movimientos de placas tectónicas. El entorno único de la zona silenciosa podría amplificar estas vibraciones, creando efectos de infrasonido escalofriantes que provocan inquietud. Interferencia atmosférica. Fenómenos naturales como patrones de viento, tormentas eléctricas o temblores del cielo podrían explicar los ruidos extraños. La geografía de la zona silenciosa podría distorsionar estos sonidos, dándoles una calidad sobrenatural, ya sea considerado como un evento literal, un presagio sobrenatural o una reflexión metafórica de los miedos modernos. La leyenda de Abadón nos desafía a confrontar preguntas existenciales. ¿Se está acercando la humanidad a la destrucción a través de sus acciones, degradación ambiental, exceso tecnológico y ambición descontrolada? El grito de Abadón, real o imaginado, sirve como un recordatorio de las consecuencias de descuidar la sabiduría espiritual en favor del progreso material. Las 8 parábolas del reino de Mateo 13 ofrecen perspectivas profundas sobre cómo es el reino de los cielos. A través de estas parábolas, Jesús revela verdades espirituales sobre el reino de Dios, a menudo usando la frase «el reino de los cielos es semejante» para introducir cada historia. Una de las parábolas más notables es la del mercader que busca perlas finas. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45-46. Esta parábola encapsula el valor inmenso del reino, enseñando que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo. Mateo 13 llega en un momento crítico en el ministerio de Jesús. En los capítulos anteriores, Jesús enfrenta hostilidad creciente, particularmente de los líderes religiosos. Los fariseos lo acusan de quebrantar el sábado, e incluso sugieren que sus milagros están alimentados por Beelzebú, el príncipe de los demonios.
En medio de esta oposición creciente, Jesús cambió su método de enseñanza, usando parábolas para transmitir verdades más profundas a aquellos que son espiritualmente receptivos, mientras oscurecía el significado de aquellos con corazones endurecidos. Mateo 13 está estructurado intencionalmente usando un dispositivo literario llamado quiasmo, un arreglo espejado de ideas. Las 8 parábolas se dividen en 2 conjuntos. Las primeras 4 se hablan a las multitudes y las últimas 4 se comparten privadamente con los discípulos. En el centro de esta estructura yace el momento crucial donde Jesús explica las parábolas a sus discípulos. Mateo 13, 34, 36. La parábola del sembrador, Mateo 13, 3, 9, 18, 23, establece el fundamento para entender el reino. El sembrador esparce semillas en 4 tipos de suelo, representando diferentes respuestas a la palabra de Dios. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24, 30, 36, 43, revela la coexistencia del bien y el mal en el mundo. El trigo representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña simboliza a los hijos del maligno. La parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, 31, 32, compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, que crece hasta convertirse en un gran árbol. La parábola de la levadura, Mateo 13, 33, usa la levadura, un agente pequeño pero transformador, para simbolizar la capacidad del reino de penetrar y transformar la sociedad. ¿Estás preparado para presenciar lo que muchos consideran una de las señales más extraordinarias de nuestro tiempo? Noticias que están cautivando al mundo y difundiéndose a una velocidad asombrosa llegan desde Jerusalén, el corazón espiritual de la humanidad. Reportes extraordinarios sugieren que Jesús y ángeles han aparecido en la ciudad santa, despertando una mezcla poderosa de asombro, fe y maravilla. En días recientes, un evento de magnitud inmensa y profundo significado se desplegó en Jerusalén. Los reportes hablan de una ocurrencia milagrosa. Jesucristo, acompañado por un ángel, apareció en las calles de la ciudad santa. Este marca el primer evento registrado de este tipo desde su muerte, sepultura y gloriosa resurrección hace más de 2000 años. Los residentes están asombrados, profundamente conmovidos por lo que presenciaron. Testigos describen una figura radiante identificada como Jesús, acompañada por un ángel brillante, mientras una multitud se reunía con asombro, llena de reverencia ante esta escena increíble. Este evento extraordinario ha encendido muchas preguntas y reflexiones. ¿Podría esta aparición ser una señal de la tan esperada segunda venida de Cristo? ¿Qué mensaje divino podría transmitirse a través de estas apariciones celestiales? Cuando se compara con relatos bíblicos de la segunda venida de Jesús, algunos ven esto como un posible presagio del regreso del Salvador. Otros, basándose en las Escrituras, se preguntan si la figura podría representar al Anticristo o uno de los falsos profetas advertidos en la Biblia. Entre todas las imágenes capturadas ese día, una en particular cautivó a los espectadores. Una paloma blanca descendiendo graciosamente sobre la figura central. Para muchos, esta imagen no fue solo simbólica, sino profundamente significativa, inmediatamente vinculada al Espíritu Santo, como se describe en las Escrituras. La paloma, largamente reconocida como símbolo del Espíritu Santo, encarnaba la poderosa presencia espiritual que llenaba la atmósfera en ese momento extraordinario. Entonces, con autoridad serena, la figura finalmente rompió el silencio. En una voz que era tanto gentil como autoritaria, compartió un mensaje que tocó profundamente a todos los presentes. Sus palabras, aunque simples, llevaban significado espiritual profundo. Amaos los unos a los otros, y entended que el perdón es la clave del reino de los cielos.
Este mensaje reflejaba las enseñanzas de Jesús en los Evangelios, donde el amor y el perdón son fundamentales para la fe cristiana. ¿Cuántas estrellas puedes ver cuando miras al cielo? Dependiendo de tu ubicación, puedes ver solo unas pocas, o puedes ver miles. Pronto podremos ver un cielo negro entero iluminado con la belleza de aún más estrellas. La estimación actual para el número de estrellas es 1 billón de billones, y pensar que Dios hizo todas estas estrellas como una simple ocurrencia tardía. La esperanza es como una estrella. Las estrellas son asombrosas, pero solo puedes verlas en la oscuridad. Mientras más oscuro el cielo, más brillantes las estrellas. La esperanza misma es como una estrella, no para ser vista en la luz del sol de la prosperidad, y solo para ser descubierta en la noche de la adversidad. C. H. Spurgeon. A menudo solo vemos la esperanza cuando enfrentamos sufrimiento. Estás enfrentando una temporada de soledad, dolor, depresión, ansiedad o incluso desesperanza. Dios dice, ni las tinieblas me encubren de ti. Salmo 139, 11, 12. El mismo Dios que formó las estrellas sostiene tu mano incluso en la oscuridad. Una esperanza que no avergüenza. Romanos 5:5, Salmo 25:3. Debido al amor de Dios, tenemos una esperanza que nunca nos avergonzará. El Espíritu Santo ha sido dado para asegurar esta esperanza en nuestros corazones. Una esperanza que lleva a la alabanza. Salmo 42, 5, 42, 11. Cuando estamos abatidos, esperar en Dios puede hacernos alabar a Dios incluso en medio del sufrimiento. Una esperanza viva. 1 Pedro 1:3. Nuestra esperanza está arraigada en la resurrección de Jesucristo. Debido a su muerte y resurrección, tenemos una esperanza que está viva. En Romanos, Pablo responde la pregunta, ¿en qué esperamos? Jesucristo es la respuesta a nuestra esperanza. La esperanza nunca decepcionará. Las personas nos fallarán. Las comunidades, compañías e incluso las circunstancias todas se quedarán cortas para satisfacer el anhelo en nuestros corazones. Solo Jesús es suficiente para llenar nuestros corazones. 1. Sal afuera. Simplemente sal de tu casa o lugar de trabajo y respira el aire. Estás vivo y dar gracias por esta cosa simple encenderá esperanza en tu corazón. 2. Lee un versículo bíblico sobre esperanza. Solo leer un versículo al día permite que Dios te hable con la verdad de su palabra. 3. Di una oración por alguien más. Puedes orar por ellos. Mirar fuera de nosotros mismos permite que la esperanza crezca en nuestros propios corazones. 4. Recuerda que Dios todavía está trabajando en tu corazón. Tienes todo lo que necesitas en Cristo. Descansa y siéntete seguro en esta verdad. Hace varios años, mi mejor amiga de la infancia y yo tuvimos una pelea. Comenzó como un problema entre nuestros respectivos padres que se desbordó hacia nosotras. Ambas dijimos cosas que no deberíamos haber dicho, y una amistad, una vez cercana, se desvaneció aparentemente de la noche a la mañana. Eventualmente, ambas nos disculpamos. El perdón fue otorgado y las heridas sanaron, pero la relación nunca fue la misma. Todos hemos tenido situaciones como esta. Hemos lastimado a alguien o alguien nos ha lastimado. Es imposible tener una relación entre dos pecadores y que el perdón no sea una necesidad constante. 1. Todos necesitamos perdón, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. 2. Perdonar a otros es un prerequisito para nuestro propio perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. 3. La falta de perdón rompe nuestra comunión con Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Mateo 5, 23, 24. 4. Debemos perdonar a otros incluso cuando no lo piden. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18, 15. Como la multitud persistía en cuestionarlo, Jesús se enderezó y habló una verdad profunda. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De Juan 8, 7. Jesús nos desafía a dirigir nuestra mirada hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, fallas y fracasos, en lugar de fijarnos en las faltas de otros. Al hacer esto, cultivamos la humildad necesaria para perdonar a otros, reconociendo nuestra propia necesidad de gracia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Perdonar a otros no es una tarea fácil. De hecho, puede ser una de las cosas más difíciles que Dios nos llama a hacer. Aferrarse al dolor, resentimiento o ira puede sentirse natural, especialmente cuando hemos sido agraviados. Sin embargo, el mandato de Dios de perdonar nunca es algo que nos pide llevar a cabo solos. En su lugar, nos proporciona tanto una guía como una fuente de fortaleza para ayudarnos a cumplir este llamado. Evacúen ahora. Es una carrera contra el tiempo. Muévanse ahora. Dejen sus cosas. Vayan. El fuego está en la parte de atrás. Vayan. En medio de la tierra sagrada, entre las piedras benditas y los mercados bulliciosos, las noticias se están extendiendo como fuego por todo Israel. Se habla de una luz escalofriante descendiendo de los cielos, acompañada por un sonido inquietante que envía escalofríos por las espinas de incluso los creyentes más firmes. Y para añadir al surrealismo de todo esto, un enjambre de langostas ha descendido sobre los cielos, reminiscente de las antiguas plagas de Egipto. En días recientes, un espectáculo maravilloso se ha desplegado en Israel, trayendo una sensación de consuelo a cristianos de todo el mundo. Imagina esto. Sobre la cúpula de la roca en Jerusalén, una luz radiante desciende, proyectando su resplandor divino sobre la ciudad antigua. Relatos capturados en un video durante el fin de semana describen esta iluminación celestial ascendiendo repentinamente hacia el cielo. Coincidiendo con estas manifestaciones celestiales, una serie desconcertante de sonidos poderosos reverberó por todo el centro de Israel, dejando a muchos perplejos en su estela. Incluso los esfuerzos combinados del militar y las fuerzas del orden resultaron inútiles para desentrañar el misterio detrás de estos ecos resonantes. Las plataformas de redes sociales zumbaron con charlas mientras los reportes inundaron desde áreas como Gush Dan, Tel Aviv y Petah Tikva, detallando relatos de estruendos atronadores y vibraciones intensas. Pero las tribulaciones no cesan ahí. En medio de su clima árido, Israel se encuentra sitiado por enjambres de langostas durante el pico del verano, particularmente en las regiones del sur donde el calor acelera su proliferación. El influjo de estos insectos voraces plantea un desafío formidable. Este asalto de langostas no llega como sorpresa para aquellos conocedores del flujo menguante de los ríos Éufrates y Tigris, anunciando múltiples repercusiones. La escasez de agua resultante en naciones vecinas, notablemente Siria e Irak, exacerba las tensiones sobre recursos de agua preciosos, potencialmente fermentando inestabilidad política y conflicto en la región. Antes de que nos adentremos en este viaje cautivador de exploración, permíteme compartir una perspectiva vital. Israel es semejante a un tesoro de historia, reminiscente de los cuentos antiguos de caballeros medievales, rebosante de historias. Aquí, incontables milenios de narrativas, leyendas y significado espiritual se entrelazan. Esta tierra sagrada ha visto desplegarse toda la existencia humana.
El profeta antiguo Isaías emitió una advertencia similar para los tiempos finales en un mensaje que se aplicó primero al Jerusalén antiguo y luego a Jerusalén antes del regreso de Cristo. El profeta dijo: «Seréis castigados por Jehová de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor durante el día del Señor, un tiempo de juicio sobre las naciones cuando Cristo regrese». Los fenómenos más profundos que han ocurrido en Jerusalén son tan raros que han estado esperando 221 años. Las explosiones ensordecedoras de las trompetas de Dios han hecho pedazos los cielos. Los ángeles suenan las notas penetrantes que anuncian el fin de los días. Los cielos sobre Jerusalén han capturado la atención del mundo con ángeles del Señor. En esta ciudad antigua, donde se establecieron los fundamentos de la fe, las formaciones y apariciones inusuales recientes en las nubes han encendido discusiones fervientes y especulación. Para algunos, estas visiones celestiales llevan las características de intervención divina, manifestaciones modernas similares a las señales y maravillas inspiradoras documentadas en las Escrituras sagradas. Pero cuidado, creyentes en Jesús, prepárense, porque el mundo será purgado por fuego y sangre. Las profecías apocalípticas están siendo desatadas sobre la tierra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 10, 11. El tiempo se acorta. Las señales se multiplican. ¿Estás listo para lo que viene? Gracias por acompañarnos en este viaje profético. No olvides suscribirte y mantente alerta para nuestros próximos videos reveladores. El tiempo es corto, pero la esperanza en Cristo es eterna. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar en la Tierra que fue deliberadamente borrado de la historia y que hoy está despertando? Durante siglos, nadie pronunció su nombre. Estaba ausente de mapas, de crónicas, de leyendas. No era un secreto guardado celosamente, era algo peor. Era como si nunca hubiera existido, como si la memoria colectiva hubiera sido borrada a propósito. Este lugar, enterrado en alguna parte del mundo, había sido sellado no por accidente, sino por una fuerza que trasciende la comprensión humana. Era una ausencia intencional, un vacío que pesaba más que la presencia. El terreno donde se encontraba era árido, inerte, pero a la vez increíblemente cargado. Los animales lo evitaban. Los locales no hablaban de él, ni siquiera con susurros. A veces, un visitante curioso preguntaba por esas ruinas sin nombre, pero siempre recibía la misma respuesta: ahí no hay nada. El silencio no era una omisión, era una advertencia. Y los que sabían, aunque pocos, entendían que hay lugares donde el tiempo se calla porque teme ser escuchado. No había caminos oficiales hacia ese sitio. No figuraba en ninguna ruta arqueológica, y aún así, su ubicación parecía conocida por ciertos ancianos, por ciertos textos apócrifos que sugerían que alguna vez fue un centro espiritual, una especie de corazón oculto de algo mucho más grande. Lo que fuera que sucedió allí, marcó la historia de manera tan profunda que fue necesario cubrirlo con el polvo del olvido. No se trataba de ignorancia, sino de protección. Pero el tiempo, como todo en el diseño divino, también cumple ciclos. Lo que un día fue enterrado, en otro puede resurgir. Y así comenzó el despertar. Un grupo de exploradores, sin saberlo, se acercaba al umbral de algo que los siglos no habían podido destruir, solo esconder. Estaban a punto de descubrir que la historia no siempre se cuenta con palabras. A veces se revela con presencia. Hay silencios que incomodan, como cuando nadie quiere decir la verdad.
Pero hay otros, más profundos, que casi pueden sentirse en los huesos. Este lugar no estaba solo vacío, estaba cubierto por un silencio antiguo, espeso, sagrado. Era un tipo de silencio que no se encuentra ni en los templos más puros, ni en las noches más quietas. Era el tipo de silencio que habla sin palabras, que impone respeto sin necesidad de explicación. Los primeros que se acercaron al lugar reportaron una sensación física difícil de explicar. La presión en el pecho aumentaba, como si el aire mismo pesara más. Las conversaciones bajaban de volumen sin que nadie lo notara conscientemente. Los pasos se volvían más lentos, más medidos. Era como si la atmósfera misma estuviera viva, cuidando un secreto ancestral. Y los que entraban en contacto con ese entorno sabían que no debían hablar demasiado alto. Algunos investigadores compararon el ambiente con el interior de una cámara anecoica, donde el sonido no tiene rebote y el silencio puede volverse aterrador. Pero esto era diferente. Aquí, el silencio no era vacío, estaba lleno de historia, de advertencias, de una presencia invisible pero innegable, como si cada grano de polvo recordara algo que el mundo había olvidado. Era el silencio que precede a una revelación, como el momento exacto antes de que se abran los cielos. Ese silencio era una señal, no de abandono, sino de espera, como cuando alguien guarda un regalo durante años, esperando el cumpleaños perfecto para entregarlo. Pero esta vez, el silencio no era humano, era divino. Y lo más impactante es que nadie que lo sintiera podía salir igual. Algunos callaban por respeto, otros por temor, pero todos sabían, en lo más profundo, que ese silencio tenía algo que decir, y que muy pronto hablaría. Nadie planeaba abrirlo. De hecho, nadie sabía con certeza que había algo que abrir. La estructura estaba oculta bajo capas de sedimento, piedras caídas y raíces entrelazadas por siglos. Pero fue un accidente, una grieta en la tierra tras una pequeña excavación en una zona vecina, lo que reveló un patrón extraño en el suelo. No era natural, no era casual, era un sello, y alguien, sin entender del todo lo que hacía, decidió tocarlo. Lo que sucedió después no puede explicarse con lógica. Las puertas, si es que pueden llamarse así, comenzaron a ceder por sí solas. No se abrieron de golpe, sino con una lentitud que parecía ritual, como si una voluntad invisible aprobara cada centímetro de avance. El aire cambiò. Las brújulas fallaron. Y en el corazón de todos los presentes, algo in questo mondo attuale vediamo sempre più perché aunque sus mentes no comprendían lo che passava tradizionali e sembra che l'immoralità sia sempre più presente. È comune sentirsi disorientati e senza direzione. Tuttavia, esiste ancora un percorso per recuperare la vera essenza e ristabilire i principi etici nella nostra routine quotidiana. Se ti senti perso in mezzo alla confusione e desideri maggiore chiarezza, abbiamo qualcosa di speciale per te, una risorsa creata appositamente per aiutarti a comprendere il significato di queste sfide attuali e affrontarle con saggezza e coraggio. Questo è il vero valore di Percorsi della Rivelazione, decifrare la Bibbia interamente, un cammino verso la chiarezza e la serenità attraverso i suoi insegnamenti. La cosa migliore è che è disponibile ora, come un dono nel primo commento fissato. Non perdere questa opportunità di trasformare la tua vita e scoprire il vero scopo di queste sfide. Ora torniamo all'argomento principale del video. Algunos trataron de detener el proceso. Gritaron órdenes, desconectaron equipos, incluso intentaron sellar nuevamente la entrada. Pero ya era tarde. Una vez abierto, ese umbral no respondía más a las leyes humanas. Algo había sido despertado. Y no se trataba solamente de un mecanismo físico. Era un cambio de estado, una transición entre lo visible y lo invisible.
La barrera que había contenido ese misterio durante 2 milenios había caído. Muchos dijeron luego que fue un error, que no debió tocarse, que hay cosas que deben permanecer cerradas. Pero otros, aquellos con ojos para ver, comprendieron que el momento había sido predestinado, que lo que se abrió ese día no fue solo una puerta antigua, fue una dimensión nueva de conciencia. Y una vez que se cruza ese umbral, ya no hay retorno posible. Lo siguiente, inevitablemente, transforma todo. ¿Fue un error o fue voluntad del cielo? Esa pregunta atormentó a los involucrados durante días. Las cámaras revisadas mostraban claramente que nadie había planeado activar el sello. Todo parecía un accidente, un movimiento fortuito de tierra, una linterna apuntando en la dirección correcta en el instante preciso. Pero cuando todo encaja tan perfectamente, uno se pregunta si de verdad hay errores, o si hay citas divinas disfrazadas de casualidad. Los más espirituales del grupo comenzaron a notar señales. Una paloma que sobrevoló el sitio justo antes de la apertura. Una inscripción parcial que citaba un fragmento de Isaías. Un niño en una aldea cercana que tuvo un sueño con figuras de luz la noche anterior. Detalles que en otro contexto serían descartados, pero que aquí cobraban un peso insoportable. Era como si todo estuviera siendo guiado desde otra dimensión. Incluso entre los más escépticos, el ambiente cambió. Ya no se trataba de una excavación común. Era una peregrinación involuntaria, una caminata hacia algo que los había estado esperando. Y mientras más se adentraban, más evidente se volvía que no eran ellos los que habían encontrado el lugar, sino que el lugar los había llamado a ellos. La coincidencia desaparecía, reemplazada por una sensación de destino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Una cita divina no siempre llega con trompetas o ángeles visibles. A veces se presenta como una grieta en el suelo, como una decisión rápida que cambia el rumbo de todo. Este evento dividió la percepción de la realidad. Algunos lo vivieron como un milagro, otros como una transgresión. Pero todos, sin excepción, entendieron que lo que habían abierto no era terreno. Era una nueva etapa espiritual para la humanidad. Durante generaciones, nadie se acercó a ese sitio. No por ley, no por vigilancia, sino por algo más profundo. Intuición colectiva. Hay un tipo de sabiduría que no se aprende en libros, una percepción que viaja por las venas del alma humana. Y esa sabiduría había advertido una y otra vez que ese lugar debía permanecer intocado. Aunque no se supiera el porqué, se sentía el peso de un «no entres» que resonaba en el espíritu. Los ancianos de comunidades cercanas jamás se atrevían a cruzar ciertos linderos. A los niños se les enseñaba, sin explicaciones claras, que había zonas donde no se debía jugar. Incluso los animales parecían evitarlo. Un aura invisible rodeaba la zona como una muralla emocional. Era miedo, sí, pero también respeto. El tipo de respeto que nace cuando se reconoce lo sagrado, aunque no se comprenda. Esta intuición colectiva es uno de los mayores testimonios del alma humana. Porque aunque el mundo moderno nos ha empujado a confiar solo en lo que se puede medir o registrar, hay verdades que solo se revelan al espíritu. Y ese lugar hablaba a los espíritus. Su energía se filtraba en los sueños, en los susurros, en esa sensación que eriza la piel sin razón aparente. Era como un código ancestral,
aún activo en las raíces del ser. Lo inquietante es que, a pesar de toda esa advertencia no verbal, el lugar fue abierto. No por desafío, sino por ignorancia del mensaje. Y eso plantea una pregunta profunda. ¿Qué otras cosas en nuestra vida hemos abierto sin escuchar primero la voz del alma? Porque así como ese sitio llevaba siglos esperando el momento correcto, tal vez dentro de cada uno de nosotros hay puertas selladas que solo deben abrirse cuando el espíritu esté listo. En muchos lugares del mundo, las ruinas hablan del paso del tiempo. Columnas derrumbadas, inscripciones desgastadas, estructuras vencidas por siglos de viento y lluvia. Pero este sitio era distinto. Aquí el tiempo no había erosionado, había respetado. Todo lo que estaba allí parecía haber sido detenido en el instante exacto en que debía ser sellado. No era deterioro lo que lo marcaba, era pausa, como si el tiempo mismo hubiera recibido una orden. Los instrumentos de datación parecían confundidos. Las lecturas no coincidían, los materiales no correspondían a su supuesta antigüedad. Algunos objetos estaban en estado de conservación tan perfecto que desafiaban la lógica. Era como si el entorno los hubiera envuelto en un capullo invisible, impidiendo el paso de los siglos. Y esto no era solo un fenómeno físico, era espiritual, porque cada rincón transmitía la sensación de algo que estaba esperando. Pero ¿quién detuvo el tiempo? ¿Qué poder, qué autoridad podría emitir un mandato que hasta las leyes naturales obedecieran? Los escritos hallados en fragmentos sugerían que fue una orden superior, una decisión tomada por aquellos que entendían los ciclos del espíritu y sabían que este lugar debía estar oculto hasta que la humanidad estuviera lista para entender su propósito. Sellaron no solo una puerta, sellaron un tiempo. Lo más impactante es que esa detención temporal parecía tener eco en las personas que lo visitaban. Algunos reportaban sueños recurrentes con eventos antiguos. Otros sentían como si el pasado los rodeara físicamente. Era una inmersión en un presente que no pertenecía a la hora. Y en esa disonancia temporal comenzaba a revelarse la verdad. El lugar no solo había detenido el tiempo para sí, lo había hecho para quienes un día lo cruzarían. Algunos se preguntaron si lo que había dentro fue sellado para evitar su daño, como si contuviera una energía destructiva. Otros creían que era un santuario protegido, un regalo tan sagrado que no podía ser expuesto al mundo hasta que éste madurara. Pero en ambos casos, el punto en común era el mismo. Lo que allí residía tenía poder. Un poder que podía salvar o condenar, según como fuera recibido. Los registros fragmentados encontrados cerca del recinto hablaban de advertencias. No eran amenazas, eran guías. No entres sin propósito, no toques sin pureza, no hables si no estás limpio. Frases como esas, inscritas con precisión, eran señales de que lo sellado no era malicioso por naturaleza, pero sí exigente. Solo podía ser revelado a quienes tuvieran el corazón preparado para comprender, no para explotar. La comparación con el Arca del Pacto se volvió inevitable. No por su forma, sino por su función. El arca contenía poder, pero también juicio. Bendecía a quienes la honraban, pero destruía a quienes la profanaban. ¿Y si este lugar era similar? ¿Y si la diferencia entre protección y castigo dependía únicamente del estado del alma del que lo encontrara? ¿No es esa la misma dinámica que vivimos en nuestras decisiones cotidianas? Este misterio, entonces, no podía ser tratado como una simple excavación. Era un umbral entre dos realidades, lo visible y lo eterno. Y quienes lo cruzaban debían hacerlo no como científicos o exploradores, sino como peregrinos, porque lo que estaba allí no buscaba ser desenterrado para análisis, sino despertado para propósito. ¿Estaba el mundo listo para esa distinción? En Lucas 8:17, Jesús dijo:
Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Muchos toman este versículo como una advertencia moral, pero ¿y si también era una pista profética? ¿Y si hablaba de realidades físicas y espirituales que un día serían reveladas en el momento exacto, por personas exactas, en un lugar exacto? Este descubrimiento parecía responder a esa profecía. No era solo la aparición de una estructura antigua, era la manifestación de algo que llevaba siglos esperando ser revelado. Y lo más impresionante era que no necesitaba pruebas para hacerse real. Lo que se activó en el corazón de los presentes, en sus emociones, en su espíritu, era evidencia más fuerte que cualquier datación por carbono. La revelación no venía en forma de espectáculo. Venía en forma de entendimiento súbito. Como cuando lees un versículo bíblico que ya conocías, pero de repente cobra sentido en tu vida personal. Eso fue lo que ocurrió ahí. Las paredes no hablaban, pero el alma escuchaba. Cada inscripción, cada símbolo, era como un eco de lo que Jesús dijo. Tarde o temprano, todo se sabrá. Y si eso es cierto, entonces esta historia apenas comienza. Porque si este lugar fue sellado por 2000 años y ahora se abre, es porque estamos viviendo el tiempo de la manifestación. No solo de secretos antiguos, sino de propósitos personales. De partes de ti que han estado dormidas, esperando la orden divina para despertar. Y esa orden, tal vez, ya fue dada. Uno de los primeros arqueólogos en entrar, al ver el recinto, se arrodilló. No lo hizo por miedo. No lo hizo por religión. Lo hizo porque su espíritu sintió algo que su mente no podía explicar. Esa fue la primera pista de que este lugar no solo afectaba lo físico, también sacudía lo espiritual. Era como si al cruzar ese umbral se activara una dimensión interior que había permanecido inactiva durante años. Las reacciones fueron variadas. Algunos lloraban, otros temblaban, otros simplemente quedaban en silencio total. Lo que tenían en común era la certeza de estar en presencia de algo que los conocía profundamente. Algo que no requería explicación, porque hablaba directamente al corazón. Y en ese contacto comenzaban a surgir memorias, llamados, heridas, visiones. Fue entonces cuando algunos comenzaron a decir: esto no es arqueología, es revelación. Porque el espacio no estaba diseñado solo para ser visto, sino para ser sentido. Y el impacto emocional y espiritual que generaba era prueba de que había sido creado para producir transformación. No solo guardar un secreto, sino desatar un proceso en el interior del que se acercara con sinceridad. ¿Te imaginas entrar en un lugar donde cada paso te muestra una parte de ti que habías olvidado? Donde las piedras te recuerdan tu propósito, y los símbolos en los muros te hablan más claro que las palabras. Eso fue lo que este sitio provocó. Era físico, sí, pero solo como una llave que abre una puerta mucho más importante, la de tu espíritu. Las cámaras captaron todo, o al menos lo intentaron, pero muchas de las grabaciones quedaron distorsionadas, como si el lugar rechazara ser interpretado desde lo técnico. No era un museo, no era una ruina cualquiera, era un espejo. Y los que entraban no salían con datos, salían con verdades sobre sí mismos. Porque este hallazgo no se trataba del pasado, se trataba del alma. Uno de los investigadores, acostumbrado a documentar con precisión, escribió en su diario: «Hoy no tomé notas, no podía. Sentí que el lugar me estaba tomando notas a mí». Esa frase se volvió viral entre los pocos que sabían del descubrimiento. Porque capturaba lo esencial. Ese sitio no ofrecía respuestas externas, ofrecía preguntas internas. Te enfrentaba con partes de ti que habías enterrado. No todos soportaban el reflejo. Algunos salieron huyendo, incapaces de mirar lo que el lugar les mostraba.
porque cuando la luz entra en una cueva, no solo ilumina lo bello, también revela el polvo, las grietas, los rincones abandonados. Y este lugar era eso, una luz que no podía ser evitada, una claridad que desnudaba el alma sin violencia, pero sin permiso. Entonces comenzó a surgir la pregunta clave. ¿Y si este lugar no fue creado para ser explorado, sino para explorarte a ti? ¿Y si todo en su diseño buscaba no enseñarte sobre historia, sino sobre tu propia historia? La revelación no estaba en los muros, estaba en ti. Y el sitio era simplemente el espejo que te obligaba a mirar. Antes de que los grandes concilios definieran qué textos formarían parte de la Biblia, había comunidades que guardaban sus propios escritos, revelaciones que pasaban de generación en generación bajo persecución. Esos manuscritos, copiados a mano y escondidos en vasijas de barro o cuevas ocultas, contenían verdades que no todos estaban listos para aceptar. Algunos hablaban de visiones apocalípticas, otros de encuentros sobrenaturales, pero todos coincidían en algo: la existencia de un lugar sagrado, sellado por mandato divino. Lo llamaban de distintas formas: el refugio del silencio, el santuario del fin, la puerta de los que ven. En esos textos no había coordenadas ni descripciones físicas claras, como si la ubicación solo pudiera ser revelada a través del espíritu. Lo que sí había eran advertencias. No lo busques con ansias humanas. Él te encontrará cuando estés preparado. Esa frase hallada en un manuscrito rescatado en las catacumbas de Roma se repite en diferentes idiomas, en distintas épocas, como un eco programado para activarse en nuestro tiempo. Al analizar lo descubierto recientemente, varios estudiosos notaron paralelos inquietantes con esos textos perdidos. No eran coincidencias, eran confirmaciones. Uno de los rollos escondidos en la cámara principal contenía frases idénticas a los escritos considerados apócrifos, pero con un añadido revelador. Hablaba de una generación que olvidaría su origen, pero sería llamada a despertar. Y ese llamado, al parecer, ya había comenzado. Los arqueólogos que accedieron a esa cámara no solo encontraron historia antigua, encontraron profecía viva. Y lo más impactante fue notar que las revelaciones ocultas por siglos no eran para los sabios ni los poderosos, eran para los que tuvieran un corazón dispuesto. Porque en esos textos no se exaltaba el conocimiento, sino la humildad. La llave para entenderlos no era el griego ni el hebreo, era la fe. Mucho antes de que existieran iglesias de piedra, los encuentros sagrados ocurrían en lugares simples pero cargados de gloria. Uno de ellos fue el aposento alto, donde Jesús compartió su última cena con los discípulos. Otro fue el valle donde Ezequiel vio la visión de los huesos secos. Ambos escenarios tienen algo en común. Lo ordinario se volvió eterno, y los registros encontrados en el lugar recién abierto parecen conectar con esas mismas dimensiones. En una de las paredes interiores se hallaron símbolos geométricos rodeados de inscripciones hebreas. Una de ellas citaba directamente Ezequiel 37, el pasaje de la restauración, pero lo hacía con una adición: y vendrá un lugar que hablará sin voz, y sus piedras despertarán la carne dormida. Los expertos no encontraban precedente exacto para esa frase. No estaba en el canon bíblico, pero tampoco parecía una falsificación. Era como si alguien hubiera continuado la visión de Ezequiel con nuevos ojos. Del mismo modo, se encontró una inscripción en arameo antiguo que mencionaba un encuentro secreto de discípulos tras la resurrección. Lo llamaban la sala del retorno, y describían que el Espíritu Santo descendía en forma tangible. Las coincidencias con el aposento alto eran demasiadas, pero lo más fuerte fue lo que sintieron quienes estuvieron en el recinto sellado: el mismo tipo de presencia. No una emoción, no un ambiente,
una entidad viva. Algunos comenzaron a llamar al lugar el aposento sellado, como si fuera una extensión física del original. Un espacio preservado para volver a vivir aquello que una vez ocurrió. No una réplica, sino una reactivación. Y ese detalle lo cambia todo, porque si el mismo espíritu que descendió sobre los discípulos aún está activando espacios en la tierra, entonces esta apertura no fue casualidad, fue continuación. 2000 años. Ese fue el tiempo que este lugar permaneció sellado. No por falta de descubridores, ni por inaccesibilidad física. Muchas otras estructuras en peores condiciones han sido abiertas, investigadas, incluso saqueadas. ¿Por qué entonces este lugar permaneció intacto? ¿Qué fuerza invisible evitó que manos humanas lo profanaran antes de tiempo? La respuesta no está en la historia, está en el alma colectiva. Durante generaciones, hubo algo en la conciencia de los hombres que simplemente decía no. No ahora, no así. Algunos exploradores que pasaron cerca reportaban problemas de salud, malestar repentino o fallas inexplicables en sus equipos. Otros simplemente sentían una repulsión emocional al acercarse. Era como si el propio sitio exhalara un rechazo espiritual hacia los que no estaban listos para entenderlo. Los documentos antiguos recopilados en monasterios del Medio Oriente hablaban de un velo puesto sobre los ojos de los impuros, haciendo referencia a un conocimiento sellado que no podía ser tocado sin permiso. Y ese permiso, según decían, solo se daba cuando el corazón del buscador se alineaba con el cielo. No bastaba tener acceso físico. Era necesario estar espiritualmente calibrado. Como si el lugar tuviera conciencia, como si pudiera discernir quién se acercaba y con qué intención. Ese discernimiento, invisible pero real, fue lo que mantuvo el sitio intacto. Y es también lo que explica por qué ahora se abrió. Porque en este tiempo hay una generación que está despertando, que empieza a ver más allá de la materia, que busca propósito más allá de la productividad, que entiende que el acceso no se gana con herramientas, sino con entrega. Y por fin, después de siglos de espera, alguien entró con el corazón correcto. Lo más desconcertante de este descubrimiento no fue lo que encontraron, sino lo que despertó en ellos. A medida que los investigadores caminaban por los corredores, comenzaron a sentir que el verdadero mensaje no estaba en los muros, sino en su interior. Era como si cada piedra tocara una parte dormida de su alma. Como si lo que estaba sellado fuera un reflejo de algo sellado en cada uno de ellos. ¿Cuántas veces te has sentido desconectado de ti mismo? Como si algo esencial estuviera enterrado, inaccesible, aunque sabes que está ahí. Ese talento que no desarrollaste, ese sueño que abandonaste, esa fe que apagaste. Así como este lugar estuvo sellado por 2000 años, hay personas que llevan décadas con su propósito atrapado, esperando el momento correcto para salir a la luz. Lo interesante es que nadie podía abrir este lugar desde fuera. Solo desde dentro comenzó a ceder. Y lo mismo pasa contigo. Nadie puede activarte sin tu permiso. Nadie puede forzar tu llamado. Solo tú, con una decisión interna, puedes liberar eso que Dios sembró en ti desde el principio. Y cuando lo haces, la atmósfera cambia. Lo imposible comienza a temblar. Este sitio no vino solo a contar una historia, vino a mostrar una metáfora viva, porque lo que está afuera muchas veces es solo un reflejo de lo que está adentro. Y si este lugar despertó después de siglos, ¿qué parte de ti está lista para despertar ahora? La pregunta no es retórica, es una invitación, porque cuando abres lo sellado en ti, el cielo empieza a moverse. A veces pasamos la vida buscando respuestas, señales, soluciones. Queremos saber qué hacer con nuestra carrera, con nuestras finanzas,
con nuestra salud emocional. Leemos libros, tomamos cursos, seguimos gurús, pero rara vez nos detenemos a pensar. ¿Y si no se trata de aprender más, sino de recordar algo que ya sabíamos? ¿Y si la llave no está afuera, sino esperando dentro de ti? Lo más revelador de este hallazgo es que no vino acompañado de una explicación clara. No hubo un manual de instrucciones, ni una voz audible diciendo qué hacer. Solo una presencia. Solo una sensación innegable de haber encontrado algo esencial. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo, porque a veces no necesitas entender, necesitas reconocer. Uno de los investigadores, al salir del recinto, dijo entre lágrimas: «No sé qué encontré, pero ahora sé quién soy». Esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en el lema del grupo. Porque la verdadera llave no abría puertas de piedra, abría la identidad. Les recordaba quiénes eran, para qué estaban aquí y qué habían olvidado en medio de tanta productividad vacía. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas buscando una llave en lugares equivocados? ¿Cuántas veces pediste dirección sin darte cuenta de que ya había señales en tu interior? Este lugar, sellado por milenios, fue una activación colectiva. Pero tu alma también tiene cerraduras. Y puede que estés más cerca de la llave de lo que imaginas. Mucho antes de que la arqueología moderna siquiera soñara con detectar este lugar, ya había advertencias. Fragmentos de papiros, grabados en muros olvidados, y hasta tradiciones orales susurradas entre generaciones, hablaban de un sitio donde solo los puros podían entrar. No era una amenaza, era una condición espiritual. Porque el contenido de ese espacio no podía ser sostenido por la mente humana sin una fe viva que lo acompañara. Una de las frases más repetidas en diferentes registros era: «No entres sin fe, o lo que está dormido se dormirá en ti también». En otras palabras, este lugar no venía a despertar a cualquiera. Venía a responder al que llegara con el corazón alineado. Como si la fe fuera el pasaporte invisible que activa la revelación, el sello interno que permite que lo sagrado no se vuelva confuso, sino comprensible. Los exploradores que entraron sin preparación espiritual experimentaron sensaciones extrañas, confusión, mareos, incluso crisis emocionales. No era el ambiente, era el contenido. Porque cuando la verdad se manifiesta en su forma más pura, puede iluminar o cegar. Todo depende del estado interior. Por eso las advertencias estaban ahí, grabadas en piedra, como si supieran que un día alguien se atrevería a abrir sin estar listo. Y eso nos deja una lección atemporal. Hay puertas que solo deben abrirse cuando el alma está despierta. Porque sin fe, el misterio se vuelve carga. Pero con fe, el misterio se vuelve luz. El lugar no castigaba, pero sí exigía. Y esa exigencia no era moralista, era protectora. Porque hay verdades que, si se reciben antes de tiempo, pueden romperte en lugar de formarte. Y este sitio lo entendía. Una de las mayores confusiones que enfrentamos cuando algo está oculto es pensar que fue negado para siempre. Pero Dios no oculta para castigar. Él reserva para proteger. Así como se guarda el mejor vino para el final, como dice Jesús en las bodas de Caná, también hay revelaciones que son apartadas hasta que el momento es perfecto. Este lugar fue una reserva espiritual, no un olvido divino. Muchos textos antiguos hacen eco de esta verdad. El profeta Daniel, por ejemplo, fue instruido a sellar las palabras hasta el tiempo del fin. Eso no significaba que fueran inútiles o falsas. Significaba que eran tan potentes que su activación necesitaba una humanidad distinta, una generación más sensible al espíritu que al ego. Y puede que ese momento esté llegando. Este hallazgo es prueba de ello. Imagina que alguien te entrega un tesoro que no puedes entender aún. Lo cuidas, lo guardas,
y lo abres solo cuando estás listo. Así funciona Dios. Él no deja pistas para confundirte, deja llaves para revelarte. Pero esas llaves tienen su tiempo, su ciclo, su propósito. Y cuando se abre algo reservado, no solo se ilumina el pasado, también se acelera el presente. Porque lo que esperó milenios no lo hizo por debilidad, sino por precisión. Así que este lugar no fue un capricho divino enterrado en la historia. Fue una semilla dormida en espera de estación. Y ahora que ha brotado el mensaje es claro. Si Dios ha reservado algo para ti, no es porque lo hayas perdido. Es porque estás a punto de estar listo. Como este recinto, tu destino puede estar sellado, pero nunca olvidado. Muchos se sienten frustrados por no saber cuál es su llamado. Sienten que caminan por la vida sin dirección, sin voz interna que los guíe. Pero, ¿y si el llamado no está perdido, sino simplemente escondido tras muros que tú mismo levantaste? ¿Y si las estructuras que protegen ese propósito fueron necesarias durante un tiempo, pero ya no lo son más? Lo que pasó en este lugar puede ser la metáfora exacta de tu vida. El recinto no estaba destruido, estaba oculto. No había sido borrado, solo estaba esperando. Así también ocurre con muchos sueños, talentos y visiones que Dios puso en ti. No murieron. Se cubrieron por años de heridas, miedos, decepciones o simplemente rutina. Y al igual que este lugar, están ahí, intactos, esperando que tengas el valor de abrirlos otra vez. Los exploradores no sabían lo que buscaban, pero el recinto sí sabía quiénes eran. Eso es lo que ocurre cuando te acercas a tu propósito. Puede que no tengas claridad, pero cuando llegas al punto exacto, todo comienza a responder. Las puertas se abren, la energía cambia, lo que parecía inerte cobra vida. Porque el propósito no necesita mapa, necesita alineación. Y lo más hermoso es que al cruzar ese umbral, descubres que el llamado siempre estuvo vivo. Nunca se apagó. Solo estaba esperando que derribaras los muros que lo protegían. Este sitio no gritaba su existencia. Pero tampoco se fue. Tu llamado tampoco grita. Pero sigue ahí. Y puede que esta historia sea la señal que necesitas para volver a escucharlo. Fue en el silencio del recinto que uno de los arqueólogos, sin ser creyente activo, murmuró una oración. No fue larga ni ensayada. Solo dijo, si estás aquí, muéstrate. Y algo dentro del lugar cambió. No fueron luces ni apariciones. Fue una sensación que todos percibieron. El ambiente se volvió denso, como si una presencia hubiera respondido. Y ese fue el inicio de algo que nadie pudo detener. No necesitas fórmulas para activar lo sagrado. Solo fe. Una oración sencilla, nacida del corazón, puede abrir portales que han estado cerrados por siglos. Lo que ocurrió allí dentro lo confirma. No fue la ciencia lo que movió las piedras. Fue la búsqueda sincera, el clamor de un alma que, aunque no entendía todo, estaba dispuesta a creer. Y esa disposición lo cambia todo. Lo que siguió fue una serie de fenómenos que ni los equipos ni las mentes presentes pudieron explicar. Temperaturas alteradas, luces que parpadeaban, sensaciones físicas que coincidían entre personas distintas. Pero más allá de lo externo, lo más fuerte fue lo interno. Muchos sintieron que una parte de ellos se había activado, como si algo eterno hubiera despertado con esa oración. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tu voz?
Una simple oración puede ser la llave que abra dimensiones espirituales selladas por siglos. No es la elocuencia lo que abre el cielo, es la sinceridad. Lo que ocurrió en ese recinto comenzó con una frase tímida, casi inaudible, y terminó desatando una experiencia que transformaría vidas para siempre. Y tal vez lo mismo pueda ocurrir contigo hoy. Cuando los primeros en cruzar el umbral entraron al corazón del recinto, algo cambió. Algunos comenzaron a llorar sin razón aparente. Otros se quedaron paralizados, sin poder explicar el peso emocional que sentían. No era miedo, no era ansiedad, era transformación. Como si el aire mismo tuviera una frecuencia capaz de tocar partes del alma que habían estado dormidas por años. Este lugar no tenía intención de impresionar. No había monumentos majestuosos ni tesoros relucientes. Pero cada pared, cada símbolo, cada silencio, operaba como un espejo espiritual. Los que entraban no salían con más conocimiento, salían con menos peso. Porque lo que el recinto ofrecía no era información, era limpieza. Una purificación que ocurría sin rito, sin guía, sin palabra. Uno de los visitantes, empresario exitoso, escéptico por naturaleza, confesó después que al salir del lugar ya no podía pensar igual. Lo que antes valoraba había cambiado de escala. No es que dejara su vida atrás, es que ahora veía su vida con nuevos ojos, como si algo dentro de él hubiera sido recalibrado para alinearse con una versión más real de sí mismo. Y eso, ningún curso de productividad podría ofrecerlo. El recinto no hablaba, pero transformaba. No tenía voz, pero emitía un llamado claro. Cambia, renace, despierta. Y los que tenían oídos para oír, lo entendían. Porque hay lugares que no fueron construidos para la historia. Fueron construidos para tu transformación. Y cuando los cruzas, ya no puedes volver a ser quien eras. Uno de los hallazgos más desconcertantes en el interior del recinto fue una piedra perfectamente tallada que reaccionaba a la luz. No de manera ordinaria, cada vez que una linterna pasaba cerca, el reflejo se concentraba en direcciones precisas, como si la piedra supiera a dónde apuntar. Los expertos, desconcertados, intentaron estudiar su composición. Nada indicaba una fuente de energía conocida, y sin embargo, se comportaba como si tuviera inteligencia propia. Algunos investigadores hablaron de tecnología antigua, de una civilización anterior que había alcanzado un nivel de conocimiento superior al actual. Otros, más espirituales, lo llamaron intervención divina. Lo cierto es que esa piedra, junto con otras estructuras simétricas encontradas, parecía diseñada con un propósito más allá de lo humano. La geometría era demasiado precisa, la resonancia demasiado específica, como si hubiera sido construida para conectar cielo y tierra. Cuando escanearon los grabados cercanos, algunos emitían una vibración leve, casi imperceptible. Otros generaban sonidos armónicos solo al ser tocados con la voz. Era un lenguaje no verbal, no escrito, pero profundamente espiritual. Como si la creación entera estuviera diseñada para responder al ser humano cuando éste se alinea con su propósito original. No era solo arte, era ingeniería espiritual. La pregunta que surgió fue inevitable. ¿Estamos descubriendo lo que otros sabían y nosotros olvidamos? Porque si estos objetos fueron creados con un conocimiento que no podemos replicar hoy, tal vez no eran simples herramientas. Tal vez eran portales, llaves, instrumentos diseñados para activar algo más profundo que la materia. ¿Tecnología sagrada? ¿Intervención divina? Tal vez ambas, y eso cambia todo. En una de las cámaras secundarias del recinto apareció una figura tallada con sorprendente detalle. Un ojo rodeado de fuego, suspendido sobre un conjunto de estrellas y figuras humanas.
No era una imagen decorativa. Tenía intención, tenía presencia. Era como si observara al que lo observaba. Y lo más inquietante era que este símbolo aparecía repetido en diferentes puntos, siempre con ligeras variaciones, pero con el mismo mensaje silencioso. Los estudiosos reconocieron el patrón. El ojo que todo lo ve ha aparecido en múltiples culturas, desde Egipto hasta Israel, desde códices antiguos hasta textos cristianos. Pero aquí no era símbolo de control, sino de vigilancia amorosa. La inscripción más cercana decía: «Los ojos de Jehová están en todo lugar, observando a los justos y a los impíos». Proverbios 15:3. Era una presencia que no juzga, pero tampoco ignora. Junto al símbolo aparecían formas que muchos identificaron como portales, círculos entrelazados, caminos que se abrían entre las estrellas, figuras humanas cruzando umbrales de fuego. Algunos eran verticales, como ascensos, otros horizontales, como travesías. Era como si ese lugar estuviera diseñado no solo para guardar, sino para guiar, como si cada símbolo fuera una instrucción codificada para el alma. Lo impactante es que al observarlos durante mucho tiempo, algunos visitantes comenzaban a sentir sensaciones físicas, calor, escalofríos, incluso visiones espontáneas. Era como si los símbolos tuvieran una carga espiritual, como si activaran algo dormido. ¿Y si no eran arte ni advertencia? ¿Y si eran mapas internos, diseñados para mostrarte algo de ti que aún no sabías ver? Imagina que toda tu vida has creído una versión de la realidad. Has construido tus valores, tus metas, incluso tu fe, en base a esa narrativa. Y de pronto algo ocurre. Encuentras una pieza del rompecabezas que no encaja con nada. Algo que desafía lo aprendido, que contradice lo establecido, que te obliga a repensarlo todo. Eso fue lo que este hallazgo representó para muchos de los presentes. Uno de los arqueólogos, con más de 30 años de experiencia, abandonó el recinto con lágrimas en los ojos. Dijo: «Lo que vi ahí adentro, aunque no sé explicarlo, cambió todo lo que creía saber sobre la historia de la humanidad y sobre mí mismo. Porque lo que se reveló no era solo información externa, era un espejo que cuestionaba las certezas internas. Una invitación a desaprender para volver a aprender. La resistencia al cambio es natural. Nuestra mente prefiere la comodidad de lo conocido, incluso si está incompleto. Pero este lugar no dejó espacio para la duda. No gritaba, pero tampoco pedía permiso. Su sola existencia exigía una nueva postura. Y quienes estuvieron allí tuvieron que elegir: volver a su vida como si nada, o dejar que esa nueva verdad reescribiera su historia personal. ¿Y si ese es tu momento también? ¿Y si algo de lo que estás escuchando ahora mismo está empezando a incomodar tus viejas estructuras? No temas. La incomodidad precede al crecimiento. Lo mismo ocurrió con ellos, porque cuando una verdad superior aparece, no busca destruir tu mundo. Busca ampliarlo. En el corazón del recinto, escondido tras una doble capa de piedra, se encontró un muro lleno de inscripciones. No eran letras como las conocemos. Eran combinaciones de formas, geometría, símbolos y frecuencias. Algunas tenían patrones que recordaban al hebreo antiguo, otras a lenguas aún no descifradas. Pero todas tenían una cosa en común: transmitían algo que iba más allá del lenguaje. Como si cada línea fuera una vibración viva. Uno de los expertos en lenguas muertas dijo algo que quedó grabado en la mente de todos. Esto es como una Biblia que aún no podemos leer, pero que ya nos está hablando. La comparación no fue exagerada. Muchos de los presentes sintieron que ese muro comunicaba más que ideas. Transmitía estados, impulsos. Era como si cada inscripción tuviera una intención energética,
y al estar cerca, esa intención se te impregnaba. Algunos intentaron escanear las inscripciones con tecnología moderna. Los resultados fueron erráticos. Las formas parecían cambiar con el paso del tiempo, como si se adaptaran al observador. En ciertas lecturas se detectaron patrones matemáticos complejos, proporciones áureas y resonancias similares a las encontradas en lugares de adoración ancestral. El muro no era solo un registro, era una antena. Y eso plantea una idea revolucionaria. ¿Y si lo divino también puede ser codificado en piedra? ¿Y si hay Biblias que no se leen con los ojos, sino con el alma? Este hallazgo sugiere que sí, que Dios, en su multiforme sabiduría, puede escribir con fuego, con viento y con geometría. Solo hace falta aprender a leerlo en su idioma original, el espíritu. Tras cada nuevo descubrimiento dentro del recinto, surgía una sensación en el ambiente. No era euforia, era peso. Un tipo de presión sagrada que obligaba a todos a detenerse, a digerir, a reconsiderar. Porque aunque el corazón deseaba conocer más, el alma sabía que no todo puede ser recibido de golpe. La verdad, cuando es pura, no solo libera, también abruma. Uno de los exploradores más jóvenes escribió en su diario: «No sé si fue una bendición o una prueba. Sentí que el lugar me entregaba una parte de la verdad, pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿puedes manejarla?». Esa pregunta se volvió colectiva, porque lo que se estaba revelando allí no era solo pasado, era destino. Y cargar con destino requiere madurez, conciencia y, sobre todo, responsabilidad. No se trata solo de descubrir, se trata de sostener lo descubierto. Hay revelaciones que vienen con una demanda, y esta era una de ellas. Algunos quisieron ignorarla, minimizarla, racionalizarla, pero no pudieron. Porque una vez que ves, ya no puedes no ver. Y ese es el verdadero punto de no retorno. Lo que se despierta, no se puede volver a dormir. Lo que se revela, exige respuesta. ¿Y tú? ¿Estás listo para manejar lo que estás pidiendo ver? Porque la mayoría de las veces no es que Dios no hable, es que nosotros no estamos preparados para escuchar. Este recinto preguntaba eso sin decirlo. ¿Estás listo? Y la respuesta, más que una frase, era una vida entera. El momento más inquietante de toda la exploración ocurrió sin previo aviso. Las luces fallaron. Un sonido seco, como un suspiro profundo desde el suelo, estremeció las paredes. Y entonces sucedió. Una figura luminosa, sin forma definida, cruzó lentamente el recinto frente a todos. No era una sombra, no era una ilusión, era presencia. Una manifestación viva que no pidió permiso para aparecer. Nadie gritó, nadie huyó. Todos quedaron paralizados por una mezcla de reverencia y certeza. Lo que se había presentado no era algo que pudiera ser grabado, aunque las cámaras térmicas captaron su calor. No era un efecto, era una realidad espiritual encarnada. Y lo más impresionante fue que cada uno de los presentes recibió la impresión de que eso sabía exactamente quiénes eran. Como si la manifestación no viniera a mostrarse, sino a revelarlos. Después, muchos coincidieron en lo mismo. Sintieron que algo dentro de ellos fue escaneado. No en juicio, sino en amor. Como si la presencia les dijera: «Te conozco, sé por lo que has pasado, estoy aquí». Uno de los presentes, empresario, escéptico, con una vida dedicada al éxito material, cayó de rodillas y dijo con lágrimas: «Hoy entendí que estaba acumulando riquezas en el lugar equivocado». Este evento no fue una alucinación colectiva, fue una cita divina, el cielo tocando la tierra. No para entretener, sino para direccionar, porque cuando lo espiritual se manifiesta con esta claridad, lo único que puedes hacer es rendirte y entender que hay momentos en los que
Dios no viene a darte una respuesta, viene a darte su presencia. Tras la manifestación, algo cambió en el ambiente. El asombro se transformó en propósito. Ya no se trataba de lo que habían encontrado, sino de lo que debían hacer con ello. Las preguntas no eran ¿qué es esto?, sino ¿qué significa esto para mí? Cada persona comenzó a experimentar esa transición interior, de testigo a responsable, de explorador a portador de mensaje. Algunos decidieron quedarse en silencio, orando. Otros salieron del recinto y escribieron compulsivamente, como si tuvieran que registrar algo antes de que se perdiera. Pero lo que unificaba a todos era la certeza de que no habían sido elegidos por azar.